Algo que ahorita se mencionaba aquí respecto a que el gobierno del presidente Andrés Manuel y que erosionó la confianza, acaba de hacerse pública por parte de la OCDE una encuesta respecto de los gobiernos nacionales en los que más se confía en el mundo. Y México sale en el tercer nivel, en el tercer lugar. Los ciudadanos en su gobierno nacional. Es una encuesta que salió publicada, incluso la presidenta la dio a conocer la semana. Israel defendió con todo al proyecto de la 4T y tundió a opositores. Pues comenzar, ahorita decían que en Morena hay una crisis, eso es lo que espera la oposición, ¿no? La verdad, eso vienen diciéndolo desde las internas. Crisis. ¿No? ¿Cómo le llamarías? A ver, Morena mismo es un movimiento plural en donde la verdad es que los que hemos participado en asambleas y todo, hemos visto que la gente, hay libertad de expresión y la gente se puede expresar como sea. Le ha pasado a Noroña cuando va en eventos, le ha pasado a todo el mundo. Entonces, creo yo que el motor precisamente de Morena es la pluralidad. Ese es un gran motor que tiene el movimiento. O sea, más que crisis es libertad de expresión. Sí, y que aquí no hay, como hemos visto, una línea que cuando tú no estás de acuerdo, hay la libertad de expresarlo. Decía la presidenta que no está de acuerdo en cómo se le notificó. Yo creo que eso fue lo que generó toda esta situación. Pero si no se quería salir, ¿cómo más le haces? Pero, a ver, él lo que está planteando, la molestia estuvo ahí, ¿no? En la manera en que se le notificó esta decisión. Bueno, pero ya le habían dicho 2 o 3 veces, hasta embajada le ofrecieron. Bueno, entonces el tema aquí es que no es una cuestión sustantiva, es una cuestión desde mi punto de vista nada más de forma en cómo se le realiza la notificación, y por supuesto que Marx no se va a ir del movimiento de la Cuarta Transformación. Marx, como dijo la presidenta, ha sido fundamental también, es un personaje, el movimiento está compuesto por muchas personas y Marx es una de ellas que han abonado mucho a la transformación. Si lo ha hecho tan espectacular. Pues también es que hay que ver que hay formas de trabajo que a veces no coinciden. Nos pasa, todos los que hemos tenido un equipo de trabajo, pues puede ser que tengas a un gran elemento, pero simplemente contigo, pues no es la química, no hay la manera de dar los resultados que uno espera, y siempre hay espacios en donde él puede seguir aportando al movimiento de la Cuarta Transformación, pero eso no implica que Morena ya esté en una crisis de separación. Recordemos que eso viene diciendo la oposición desde Marcelo, ¿no? Desde que estaban las internas se hablaba de que Marcelo y Ricardo Monreal iban a romper y que había una crisis y que Morena iba a desaparecer. Arriaga es una mala caricatura de una izquierda trasnochada. El problema es que lleva eso a la política pública y daña tremendamente a la educación de este país. Ese es el problema. Max Arriaga tiene en realidad una posición importante pero secundaria. Pero lo que nosotros vemos es que no hubo secretarios de educación en el pasado gobierno, porque lo dejaron a series de hacer tanto que él se creyó dueño. Así es, y sigue trincherado. De la escuela mexicana. Ahora bien, Israel, ¿qué es lo positivo? Bueno, a ver. Que la oposición no ha dado pie con bola. Claro. O sea, todos estos escándalos, sí, perdón. El foco se tiene que poner en Morena porque Morena. la oposición no figura. Sí. ¿no? O sea, es más, ya ni vende pero para efectos de algo comunicación. de crítica, que sabes que conecte con la gente, que se pueda lucir la oposición frente a un gobierno que ha tenido tantos errores. Los focos y los micrófonos están en Morena porque ahí es donde se produce realmente la política Todos espectadores. nacional. Ahora, decir, pues gracias yo quisiera, a estos errores hemos sacado nuestro registro. Yo sí le agradezco a Morena porque la indignación que ha generado nos permitió sacar asambleas de afiliaciones. Simplemente se reacomoda la oposición. A ver, a ese punto sí hay que acotarlo, porque el PRI pierde militancia, y esa militancia ¿dónde aparece? Pues en el PRI 2.0. O sea, es el partido aquí de Emilio. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. Quirino Ordaz en Morena. Omar Fayad en Morena. Murat. A ver. La Pavlovich en Morena. Los priistas que se fueron del PRI, pues ¿a dónde? A Morena. Se van con Emilio. Esperen. O sea, esa es la realidad. ¿Qué priistas están cambiando. A ver, decir, yo quisiera hablar ahorita en otro minuto del libro de Julio Scherer. Otro más. 3 más. Oye, pero ¿qué priistas están acá? Yo te puedo decir me refiero que esa militancia a la que dice que por los errores de Morena se están yendo al partido que está formando Más bien están llegando del PRI, más bien dices. llegan del PRI, se están cambiando del PRI para irse para Dame allá. 3 nombres. No, digo, la militancia. O sea, no personajes reconocidos. Yo te puedo decir cuántos priistas están contigo. Por ejemplo, Murat, Pavlovich, es más, Andrés Manuel, Marcelo, Adán Augusto. Y los que llegan a Morena se someten a los principios de Morena. Entonces, yo quisiera hablar del libro de Julio Scherer, y voy a tomar ahora mi minuto, porque ustedes tómelo. Imagínate tú, Azucena, que tienes un amigo por 24 años y que de repente ese amigo, obviamente sin tu consentimiento, da una versión de lo que tú le dijiste en esas pláticas. Ese es el contexto en el que se inscribe este libro. El de Julio Scherer, en donde habla, entre otras cosas, de Ramírez Cuevas. Sí, y es un libro que desde mi punto de vista se construye sobre la base de una traición a la confianza, de una amistad que él mismo dice que tuvo con el presidente de la República.
Y creo que también lo acerca mucho, eso casi no se ha dicho, se ha hablado mucho del libro, pero no se ha dicho quién es el coautor del libro, ¿no? Que es Jorge Fernández Menéndez. Fue el entrevistador, ¿no? Jorge ¿verdad? Fernández Menéndez, sí, pero hay que ponerle contexto también, porque decía el presidente Andrés Manuel, no hay texto sin contexto. Resulta que cuando se casa en el 2011, en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿quiénes crees que fueron testigos de su boda? Pues nada más y nada menos que Felipe Calderón, Margarita Zavala y una serie de secretarios del gobierno de Calderón, que según está documentado por algunos periódicos, que estuvieron presentes en esa boda. ¿En la boda de quién? Entonces, de Jorge Fernández Menéndez, que es el coautor de este libro. Okay. Que si tú analizas la estructura del libro, pues evidentemente te das cuenta que no era el objetivo informar con a ver, el periodista una cosa, pero si era morenista, López Obradorista. Pero hay que poner el contexto. No creo que le haya hecho manita de puerco. Consejero jurídico de López Obrador. Ahora, cuando habla de Jesús Ramírez Cuevas, ¿dónde ves tú que aporte? Hablan a lo abstracto de información de inteligencia, pero nunca dan cuándo, dónde, cómo. Dicen que se reunió. ¿Cuándo? Pues no, que son producto de inteligencia. ¿Tú crees que no? Si fuera un producto de inteligencia serio, no habría esos datos de cuándo se reunió, qué día exactamente, en qué fecha, en qué lugar, y por qué no dan ese contexto? Vamos a regresar porque yo me pregunté, ¿cuál es la finalidad de Julio de hacer esto? Creo que lo deja en una posición a un futuro, la verdad, muy complicada, porque si ventiló lo que, suponiendo sin conceder, sean conversaciones con el presidente Andrés Manuel, pues imagínate, cualquier conversación con cualquier político podría correr después el riesgo de eso. Y creo que si hay un delito... Bueno, si hubiera un delito se presentan las pruebas, pero no lo hacen. Israel. Quien compra libros es Adán Augusto para regalar los libros de su patrón. Y creo que y lo hizo público, 17,000 libros. Sí. Y todavía no sabemos si con recursos públicos, porque ni siquiera aclara sus cuentas. Yo veo en el libro 3 cosas. La primera, los personajes que él pondera. Por ejemplo, a Omar García Harfuch y a la presidenta Sheinbaum. Segundo, la descripción de López Obrador, que aun cuando él lo cuida, termina siendo un ignorante, un vulgar supersticioso. Eso es lo que uno ve. Y alguien ególatra que requería, perdón por la palabra, de matraqueros para hacer su función. Que al final también queda como un manipulado. Sí, un manipulado. Normalidad democrática. Yo quisiera sostener que para mí el libro no cumple ninguno de los niveles que deberían ser importantes para este libro. A nivel ético, pues no, porque traicionas la confianza de una amistad que dices que duró 24 años. Segundo, no cumples tampoco con el nivel político, porque la persona que te está entrevistando tiene un sesgo político. La cercanía con el PAN, que ya mencioné, digo, tú invitas a tu boda a los que son cercanos a ti. No invitas a cualquiera, tú invitas a tu boda a los que son cercanos a ti. Está entrevistando a un morenista. Pero vamos, carnal, o sea, si es el consejero jurídico. Y se me hace un poco oportunista precisamente porque no hace una crítica, digamos, a esta continuación de la Cuarta Transformación que no se entendería sin el trabajo del presidente Andrés Manuel. O sea, tú no puedes entender lo que está haciendo ahora la presidenta Claudia Sheinbaum si la desligas del trabajo que se realizó en el sexenio del presidente Andrés Manuel. Por eso me parece oportunista, porque casualmente no hace críticas a Omar García Harfuch, no hace críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum, y además no cumple con el nivel práctico. No cumple con el nivel práctico porque no aporta nada, como yo decía, para mejorar la calidad de vida de las personas. Así empieza el libro, el prólogo de Jorge Fernández Menéndez. Los 2 primeros párrafos son muy, muy interesantes porque hablan de eso que es polarizar, dividir, gobernar generando odios, que todos seamos enemigos, buenos y malos. Y la víctima es el país. Rael, ¿por qué crees que Julio Scherer no critica a la presidenta Sheinbaum ni a Omar García Harfuch en el libro? Porque no es oportuno. Y yo decía que el libro tiene una característica que es oportunista, ¿no? No criticó. ¿Por qué no salió antes? Tal vez porque todavía en la fiscalía estaba Gersmanero, ¿no? Tal vez, no lo sé. Y ahorita pues no conviene porque pues están en el poder la presidenta Claudia. Eso es una opinión personal. ¿Es como de queda bien o qué? Pues yo simplemente diría que el contexto por eso es tan importante, ¿no? Y decir algo que ahorita se mencionaba aquí respecto a que el gobierno del presidente Andrés Manuel y que erosionó la confianza, acaba de hacerse pública por parte de la OCDE una encuesta respecto de los gobiernos nacionales en los que más se confía en el mundo. Y México sale en el tercer lugar. Primero está Suiza, el segundo país es Luxemburgo, más bien de los países que forman parte de la OCDE, que son países desarrollados, y el tercer lugar es México con la mayor confianza, por encima de todos los países europeos que forman parte de la OCDE. ¿Entre quiénes? En el gobierno, es de los ciudadanos en su fuente? gobierno nacional. Es una encuesta que salió publicada, incluso la presidenta la dio a conocer la semana pasada. Decir varias hipótesis. Pero bueno, desde la ciencia, ahí está. Yo sé que el otro tiene malos gobiernos y no confían. Yo sé que Rubén tiene su opinión, Emilio tiene su opinión, la gente, muchos que son opositores tienen su opinión. Yo solo estoy diciendo lo que la OCDE ¿Es una encuesta de la OCDE? Sí, es una encuesta de la OCDE que si gustan ahorita se las envío para que la tengan. A ver, ese tipo de encuestas que por cierto están muy de moda en este país, donde califican a de personajes, espérenme, donde califican a los personajes a partir de su propio público, pues tienen muchas críticas, pues porque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la gente puede estar molesta con su presidente y lo califica mal.
por ejemplo, un país puede tener cierta perspectiva de lo que es bueno o malo y otro otra. Entonces, pues esas, con todo respeto, mejor dime cómo va el crecimiento. La violencia ejercida contra Alessandra Rojo de la Vega. El gobierno de la ciudad, en un típico conducto bananero, ataca a mujeres, ataca a jóvenes y ahora a una gobernante constitucional. Toda nuestra solidaridad para Alejandra Rojo de la Vega. Pero todas las reservas eran para que fueran 5 días y 2 de descanso. Vamos a ver cómo lo van a hacer en Cámara de Diputados. Yo quiero ver. Llama mucho la atención que ahora la oposición, el PRI, que durante tantos años precarizó los derechos de los trabajadores. Ustedes le subían 2 pesos al salario mínimo por año, Rubén. Claro que sí, 2 pesitos. O sea, mayor por debajo siempre de la inflación. Ahora, por ejemplo, Calderón, ahí corriendo a los de la SME, violando sus derechos laborales, precisamente a los del sindicato. Y ahora, viendo, ellos son los que ahora se ponen como abanderando los derechos de los trabajadores. Imagínate, cuando precarizaron también sus pensiones con Cedillo, nadie podía sobrevivir con la pensión porque era miserable, con todo respeto. Tenían que estar trabajando, recordemos, los adultos mayores en los supermercados, ahí empaquetando las... ¿Todavía? Y entonces eso era inaceptable. Sí, pero con la gran diferencia de que ahora hay una pensión que dignifica la vida de los adultos mayores. Y también los trabajadores, 13.4 millones de personas salieron. Tú que querías indicadores, se disminuyó la desigualdad. Dice Azucena que no se habla de la oposición porque no tienen escándalo. No, hombre, escándalos te los puedo yo dar por racimos. ¿Cómo es posible que no hablaron de lo de Movimiento Ciudadano en Guadalajara? Le marcharon miles de personas, subí el video ayer. Nadie tocó el tema. ¿Por qué? Porque hay un tarifazo al transporte público y se dicen progresistas. Por eso bien le dice, creo que Arturo Ávila le dice el pan naranja. También, ¿cómo es posible que no sepa que la fuente, la OCDE, puso que México es el tercer país donde más se le tiene confianza al gobierno por parte de los ciudadanos? Y Rubén la ningunea, claro, porque no le conviene. Y también a Israel se le olvidó decir que México cerró el 2025 como el número 1 en desempleo. Aquí, mal pagado, como quieras, porque todo el mundo se tiene derecho a quejarse, pero hay empleo. Mientras en otros lugares, pues no hay ni empleo, ni mal pagado, ni nada, no hay nada. Y no hablan de esas cosas. Se dedican mejor a hablar de Julio Scherer y su libro, que no ofrece ninguna prueba. ¿Y quién coescribió el libro con Julio Scherer? Ese Fernández Meléndez, que tiene nexos con el PAN, y su esposa. Los dos son pagados por Maru Campos. Maru Campos usa dinero del erario de Chihuahua para pagarles para golpetear a la 4T. Y esas cosas no las sabe Azucena. Y tiene un equipo de 20 y tantas personas. Y esa información no la tiene y es la periodista mejor pagada de México. No hablaron de Salma Hayek y el impulso al cine mexicano. Eso no son buenas noticias, no les gusta. No mencionaron nada de eso en la mesa. No mencionaron que van a unirse 5,000 boxeadores que van a servir como profesores de box a 100,000 mexicanas y mexicanos, y se les va a inscribir a jóvenes construyendo el futuro. Van a recibir 9,000 y pico de pesos y aparte se les va a inscribir en el Seguro Social. Eso se llama justicia social y tampoco lo mencionaron en la mesa. Bola de miserables.